Muy bien. Ustedes algunas reconocerán estos muñequitos son de una película que se las recomiendo, no importa que sea muñequito, esta película debe ver todo el mundo. La película se llama Intensamente y cada uno de estos personajes representa un, una emoción, ¿cierto? Entonces, en una está el temor, el azulito obviamente es la tristeza, el rojo es la ira, eh, y la historia en general, bueno, una de las enseñanzas es que tendemos a pensar que todos nosotros tendemos a pensar que la ira, por ejemplo, o que la tristeza sobre todo, es algo que no deberíamos tener. No deberíamos, y mucho más nosotros como cristianos y nosotras como cristianas, no deberíamos experimentar ese tipo de emociones porque las consideramos que no son buenas. Y la historia de la película cuenta cómo cada una de los personajes, es decir, cada una de las emociones, tiene una función. Si yo hiciera esta pregunta, estas preguntas que están acá, eh, ¿qué es una emoción? ¿Cuáles emociones conocemos? ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Para qué sirven las emociones? Y si hay alguna diferencia entre las emociones y los sentimientos, probablemente podríamos gastar media hora conversando. Pero esto o más. Pero estas son las preguntas que voy a tratar de responder en esta charla. Efesios 4, 31, 32 nos habla con claridad de algunas de las emociones, pero está en el marco no solamente de las emociones como tal en puro, sino de las acciones que nos llevan a tener estas emociones o que motivan estas emociones. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, esa es una emoción, toda enojo, ira, esas son emociones. Pero luego entra a decir algunas acciones, gritería, maledicencia, malicia. Dice antes de benignos, ser benigno no es una emoción, ser benigno es una acción, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, la escritura también reconoce que hay unas emociones. Hay otras emociones que en otro contexto, en Marcos 14:13, cuando Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahí es cuando Jesús le dice a los discípulos, a sus tres más cercanos, quédense y velen, porque estoy muy triste hasta la muerte. En otra versión dice, tengo tanta angustia que siento que me muero. Quédense aquí y vigilen. Y entonces se alejó un poco y postrado en tierra, oró, pidiendo a Dios que en lo posible no tuviera que pasar aquella hora. Entonces, aquí fíjense que este es otro. Y si miramos en la escritura, aparecen, por ejemplo, en los salmos están llenos de emociones y de emocionalidad. ¿Qué son las emociones? Hay un autor, es un chileno que es biólogo, filósofo, pensador, más que filósofo, es epistemólogo. Y él dice que biológicamente las emociones son disposiciones corporales que determinan y especifican dominios de acciones. Que no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. Él se llama Humberto Maturana. ¿Qué es eso? Hay otra autora que se llama Sue Johnson que desarrolló un tipo de terapia que se llama terapia centrada o focalizada en las emociones, que lo traduce, porque Maturana como buen epistemólogo lo enreda un poco. Ella dice, la emoción es una integración de respuestas fisiológicas, de esquemas de significado y de tendencias a la acción, así como a la conciencia autorreflexiva de esta experiencia. Es decir, en otras palabras, detrás de cualquier acción humana hay una emoción. Esa emoción es un fenómeno neurológico. Lo que tenemos en estas dos cuadros es un cerebro humano. En este del lado izquierdo, ustedes van a encontrar varias de las estructuras
por donde pasan las emociones. Entonces hay una estructura en todo el centro, si lo miramos acá en todo el centro, que está bien, o sea, imagínense que acá está el cráneo y acá está como en la parte más central, más escondida, digamos, una estructura que se llama la amígdala cerebral. Y junto con otros, también está el hipocampo y otras que son aquellas estructuras neurológicas, cerebrales, corporales, anatómicas, por donde pasa la emoción. La amígdala es particularmente importante en la emoción del miedo, del temor, ¿cierto? Entonces, todas estas estructuras tienen un nombre, se llama sistema límbico. No voy a extenderme en esto porque realmente yo no soy experta en neurología, solamente quiero mostrarles que cuando uno, por ejemplo, le dice a alguien, pero no estés triste, lo que está diciéndole es, dígale a su cerebro que no funcione. O sea, están ahí las emociones porque tenemos un cerebro, ¿cierto? Y sirven para cosas concretas. Por ejemplo, las emociones te informan de qué está pasando dentro de ti y qué está pasando por fuera de ti, en el entorno. También las emociones te preparan para la acción. Por ejemplo, si tú estás, vamos a decir, vas a cruzar una calle y no te diste cuenta y te empezaste a cruzar la calle y pasa una moto volando, pues, volando no, las motos no vuelan, pero pasa muy rápido, inmediatamente te da una emoción que te pone alerta y tú actúas. O por ejemplo, una persona enamorada que le quiere proponer matrimonio a su novia, esa emoción de alegría también le prepara para una acción, y la acción es, por ejemplo, proponerle matrimonio, ponerse de rodillas o qué sé yo. Las emociones también vigilan el estado de una relación. O sea, cuando tú dices, aquí está pasando algo, algo le pasa y le pregunta, ¿te pasa algo? O uno dice, está como raro, o está como rara, o lo noto como triste. O sea, las emociones ayudan a identificar, y por eso muchas veces cuando uno ve a la otra persona en un estado emocional diferente, uno mismo se pregunta, ¿qué habré hecho? Estamos hablando de la relación. Las emociones también evalúan si las cosas están saliendo como querías. Por ejemplo, si te sientes frustrado o triste, dices, yo no quería que esto saliera así. O cuando vas a hablar con alguien y la cosa se sale de cauce y tú dices, pero yo, o sea, ¿qué pasó acá? Entonces, evalúas si las cosas están saliendo como querías. Las emociones también actúan como señal para las otras personas. Si las otras personas también te evalúan a ti. No solo tú evalúas el estado de una relación, sino que las otras personas dicen, ve, hoy amaneció pero como raro, o amaneció como triste, o amaneció mal. Asimismo, las emociones es importante expresarlas. Sin embargo, no siempre la expresión de las emociones puede corregir lo que está mal, ¿cierto? Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, háblale a la persona acerca de lo que tú piensas y la cosa se va a arreglar. No, no necesariamente se va a arreglar, porque uno no necesariamente uno garantiza que la otra persona reaccione también de manera correcta. Entonces, expresar la emoción te ayuda, pero no es una garantía de que las cosas se corrijan o se arreglen. Las emociones, cuando tú vas a expresar emociones, es importante decidir cómo actuar ante la señal emocional, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo ver que alguien está como tenso, por ejemplo, y yo le puedo decir, bueno, pero ¿qué te pasa? De una vez yo entro a pelear. Entonces, tengo que decidir si de una vez, claro, es que tú estás bravo porque como esta mañana yo no te saludé cuando entré, entonces ya se puso pues sensible. O uno puede decir, preguntar, ¿qué te pasa? Entonces, como yo decida
acerca de actuar o como mi decisión acerca de actuar ante la señal emocional del otro es muy importante. También las emociones son importantes porque las emociones no son pensamientos, pero el pensamiento pone la emoción en perspectiva. A veces el pensamiento ayuda a poner la emoción, a una emoción, por ejemplo, que sea muy abrumadora, una tristeza muy profunda, una ira muy profunda, la rabia que me dio con alguien más. Entonces, el pensamiento me ayuda a decir, bueno, pero no era para tanto, no era para que yo reaccionara así. Puede ser que no está bravo conmigo, puede ser que es frustrado porque le fue mal en el trabajo. Por otro lado, las emociones ayudan a aprender. A veces una emoción, por ejemplo, haber reaccionado de una manera exagerada frente a algo, te puede ayudar o te enseña a que tú digas, "No, tengo que aprender a no reaccionar así, tengo que aprender a no exagerar, tengo que aprender a preguntar antes de concluir o interpretar". Esto lo dice un señor que se llama Greenberg, Leslie Greenberg, que escribió un libro sobre las emociones muy interesante. Ahora, las emociones desarrollan funciones. Vamos a poner ejemplo sobre las 6 emociones básicas. El miedo. El miedo ayuda, tiene como función anticipar a una amenaza o peligro. Entonces, cuando tenemos miedo, tendemos a pedir ayuda o protección. Sorpresa. La sorpresa ayuda a orientarnos frente a una nueva situación. La aversión nos lleva a aislarnos y generar rechazo hacia aquello que tenemos adelante. La ira nos induce a poner límites. Miren qué importante eso. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes pelean con alguien y tienen ira, a veces ustedes dicen las palabras que ponen el límite, ¿no? De ahora en adelante no te vuelvo a lavar la loza. Ahora, de ahora en adelante tú tienes que lavar tu ropa. De ahora en adelante, ¿cierto? Entonces nos ayuda a poner límites. La alegría nos induce a reproducir aquello que nos causa bienestar, es decir, cuando hay algo que nos causa bienestar lo queremos repetir. Por ejemplo, sentarnos a conversar a la luz de una vela o de una chimenea. Bueno, si veo que algunos de ustedes están en la costa, entonces no habrá mucha chimenea, pero a la luz de la luna, a la luz no sé, en un lugar, nos produce alegría, o cantar nos produce alegría, o echar un chiste. Entonces, ¿qué hacemos? Lo repetimos, porque eso nos da bienestar. La tristeza nos motiva a la reflexión, a la introspección, y nos prepara para la retirada también. A veces uno en la tristeza dice, hasta acá, y mejor me retiro. Ahora, ¿cuáles son las emociones? Si ustedes ponen emociones, van a encontrar cuadros o rosetas como estas. En la internet van a encontrar muchas. En el lado izquierdo, en esta que parece como una flor, ustedes encuentran 8. Esas 8 son, empezamos con el rojo: rabia, vigilancia, éxtasis, admiración, terror, asombro, dolor y aversión. Las anteriores de la diapositiva anterior, tenemos aquí 6, ¿cierto? En esta del círculo tenemos 7, o sea, no son ni 6 ni 8, son 7. E incluye unas que otros no incluyen, como el amor. En realidad el amor no es una emoción. Solamente lo traje aquí como para que ustedes puedan darse cuenta de que hay varias clasificaciones sobre de las emociones, ¿cierto? Las emociones se dividen en 2, las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones primarias se descubrieron a través de son universales, o sea, cuando yo pongo este primer recuadro, todos sabemos que esto es terror o temor o miedo. Si yo se lo pongo a alguien en la Cochinchina, o si se lo pongo a alguien en Argentina o en Arabia,
o en la China, todo el mundo va a identificar porque el temor o el miedo, así como la sorpresa, así como la alegría, así como la tristeza, así como la ira, todas estas son universales porque tienen las mismas características físicas. Por ejemplo, observen este, que es el de la alegría. Las cejas, la gente que está alegre, las cejas se suben, los ojos se abren, la comisura de los labios, de la boca, tiende a subirse y irse para atrás. La tristeza, por ejemplo, las cejas se bajan, los ojos se bajan y la comisura es hacia abajo, la comisura de los labios. Entonces, en todas partes del mundo, todas las personas reaccionan o tienen estas mismas características, las emociones primarias. Vamos a hablar de la tristeza. Hay muchas maneras de expresar tristeza. O sea, cuando alguien dice que siento un tormento, pesimismo, pesar, decepción, culpa, infelicidad, desesperación, lástima, abandono, lo que está diciendo es que siente tristeza, que se siente solo, que siente inseguridad, que siente infelicidad. Lo que está diciendo es que siente tristeza. Es decir, son diferentes palabras que están referidas a la emoción primaria llamada tristeza. En cuanto al miedo, también, cuando alguien dice, siento como alarma, siento nerviosismo, siento terror, siento temor, siento aflicción, me siento ansioso, tengo preocupación, tengo horror, lo que está diciendo o a lo que se está refiriendo es a la emoción primaria llamada miedo. Asimismo, cuando alguien dice, me sentí sorpresa, sentí pasmos, me sentí abrumado, me sentí confundido, me sobresalté. De lo que está hablando es de la emoción primaria llamada sorpresa. Cuando alguien dice, estoy enojado, tengo mal humor, me tengo indignación, tal cosa me produjo indignación o amargura o venganza o rabia, o siento mucha violencia por dentro, siento rencor, siento repugnancia, siento cólera, a lo que se está refiriendo son diferentes palabras para decir que lo que siente es enfado o ira o rabia o enojo. En cuanto al amor, cuando alguien dice que en realidad es más la emoción realmente es la emoción de la pasión y no necesariamente, ojo, no estoy hablando de la pasión sexual, estoy hablando de la pasión en general, ¿cierto? Entonces, expresiones como adoración, atracción, añoranza, ternura, simpatía, están refiriéndose a la emoción primaria del amor o del afecto. Y de la alegría son expresiones como júbilo, entusiasmo, me siento eh, demasiado contento, me siento fascinado, me siento orgulloso de esa situación, estoy embelesado, estoy agradecido, para mí fue como un éxtasis, siento mucha esperanza. ¿Estamos hablando de qué? De alegría. Ahora, hay otras emociones que son secundarias o reactivas, es decir, cuando estamos hablando de estas emociones que acabamos de ver, que son las primarias, estamos hablando de un nivel muy profundo de emociones. Pero hay otras emociones que son secundarias o reactivas. ¿Por qué se llaman reactivas? Porque son emociones a través de las cuales reaccionamos. Estas emociones tienen varias funciones. Estas emociones secundarias ocultan lo que tú sientes en lo más profundo. ¿Qué es lo que sientes en lo más profundo? Pues las emociones primarias. Además de eso, las emociones secundarias o reactivas defienden lo que te hace vulnerable. O sea, uno no puede ser vulnerable con todo el mundo en toda situación. Si tú estás frente a un enemigo, tú no te haces vulnerable frente al enemigo. Si tú estás frente a una situación peligrosa, tú no te haces vulnerable. Entonces, esa emoción secundaria te ayuda a proteger tu vulnerabilidad. Las emociones secundarias a menudo te resultan problemáticas
y te quieres deshacer de ellas. ¿Por qué? Porque una reacción, una emoción reactiva muy común, por ejemplo, es la ira. Así como vimos que hay una rabia primaria, también una rabia secundaria. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. La ira secundaria te protege, pero te crea problemas con otras personas. Porque con una ira secundaria puedes terminar insultando a alguien, ofendiendo, pegándole, ofendiéndolo. Las emociones reactivas o secundarias provienen de tus intentos de juzgar, controlar tus respuestas centrales. ¿Cuáles son tus respuestas centrales? Pues las emociones primarias, ¿cierto? Entonces, cuando tú no sabes, no sabes bien qué es lo que estás sintiendo, no sabes bien cómo controlar esas emociones primarias, viene una emoción reactiva o secundaria para reaccionar y eso es lo que te permite a veces, como no sé bien cómo controlarlo, entonces viene una emoción secundaria para reaccionar. Y las emociones secundarias no son malas, solamente que cumplen una función de protección, de defensa, pero tienden a alejar a las personas. Mientras que las emociones primarias, como son mucho más sensibles, más vulnerables, acercan a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre la emoción o el sentimiento? Greenberg dice que los sentimientos son, este es Maturana. Los sentimientos son distinciones reflexivas que hacemos en el lenguajear sobre cómo estamos o nos parece que está el otro en el emocional. A él le encanta hablar así como enredado. Él se inventó unas palabras como lenguajear, que es como poner en el lenguaje los pensamientos. En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando hablamos de nuestras emociones o de las emociones del otro, lo que se pone en acción son los sentimientos. Es decir, la emoción está por dentro. Para que la emoción se convierta en sentimiento, tiene que pasar por el pensamiento, por la reflexión. Primero, por darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo, cuál es la emoción que tengo, por qué tengo esa emoción, qué me generó esa emoción. Cuando yo elaboro toda esa reflexión acerca de mi emoción y hablo de ello, de lo que estoy hablando ahí lo que se pone en juego es un sentimiento. Es decir, el sentimiento no es lo mismo que la emoción. El sentimiento es la emoción elaborada a través del pensamiento. Ahora, ¿cuándo media el pensamiento? Aquí me sobró una media no. ¿Cuándo media el pensamiento en esto? Hay un versículo en Romanos 12, 1 y 2 que seguramente ustedes todas se lo saben. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que nos está diciendo acá este versículo, les vamos a irlo desmenuzando un poquito. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Recuerden dónde están las emociones? En el cuerpo. ¿Y qué nos está diciendo? Miren, delante del Señor, traigan sus emociones delante de Dios. Presenten su cuerpo con sus emociones y todo, porque el cerebro, que es por donde pasan las emociones, está dentro del cuerpo. Y tráiganlo como un sacrificio vivo, que sea agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Cuando le metemos la racionalidad, o sea, el pensamiento, entonces ya estamos conformando, ¿qué fue lo que dijimos? Un sentimiento. Entonces dice, no se conformen a este siglo. Miren, estamos en un siglo
donde la gente tiene derecho a todo. Entonces, tengo derecho a enojarme. Si alguien se enoja y le dice, pero mira, cálmate, no, es que es mi derecho, tengo derecho a pegarle al otro, tengo derecho. Entonces, está diciendo, no se conformen a este siglo. Esto no es un tema de derechos. Más bien, transformen su vida. ¿Por qué? Porque las emociones nos pueden llegar a hacer cosas que no debemos. Ya vamos a ver un ejemplo de ello en la escritura. Entonces, dice que sea por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la emoción está, la emoción nos hace, es importantísima para hacer acciones, para actuar, pero es importante que lo pasemos por el tamiz de nuestro entendimiento, es decir, de nuestro pensamiento, de nuestra racionalidad. ¿A la luz de qué? Pues a la luz de la racionalidad y el entendimiento que nos da la escritura. Eso nos va a ayudar a comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. ¿La buena voluntad de quién? Ahí me faltó. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es más, yo creo que en este momento voy a de una vez arreglar acá, si ustedes me permiten. Es interesantísimo cómo este versículo, estos dos versículos de la escritura son tan importantes y nos dice tanto acerca de la vida cristiana. No sabía que esto había quedado con tantos errores. Me disculpan, por favor. Ya quedó, yo creo que ya con esto queda bien. Entonces, el ejemplo que les traigo es el ejemplo que dice Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. Está diciendo, tengan la emoción de la ira, sí, pero esa es una ira primaria, porque la ira, cuando yo peco a causa de mi ira, es una ira secundaria. Es una ira reactiva, es una ira que me lleva a actuar con pecado, porque le hago daño a otros, porque me hago daño a mí misma, porque peco contra Dios. ¿Cómo sabes la diferencia entre una ira primaria y una ira secundaria? La ira primaria es una ira motivada por la justicia. Pongo un ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, es abusada en cualquier clase, cualquier acepción de abuso, cuando una persona es abusada, siente ira y es una ira primaria porque es injusto lo que le hicieron. Una ira secundaria es una ira en la que yo actúo ofendiendo a otros, pero no necesariamente es justa. Muchas veces nos defendemos con la ira, entonces nos volvemos defensivos y por ejemplo, cuando alguien te hace un reclamo, vamos a decir, mira, pero ¿por qué hiciste esto? La reacción es inculpar al otro, ¿cierto? En vez de reconocer. Esa es una ira secundaria. Es una ira que no se calma con facilidad. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Y quiero que piensen, después en casa ustedes van a hacer el ejercicio contrario, pero ahorita lo van a hacer porque quiero que piensen en alguna situación que haya sido muy agradable para ustedes. Una situación en la que sí, haya sido agradable para ustedes. Si tienen ahí papel y lápiz, les voy a pedir que una vez que piensen en eso, quiero que cierren los ojitos, piensen en esa situación agradable. Y si tienen papel y lápiz, abren el ojito y ponen la palabrita de lo siguiente. Y vuelven y cierran los ojos porque es importante que se conecten con esa emoción.
A veces cuando tenemos los ojos abiertos y miramos para todos lados, entonces perdemos la posibilidad de entender nuestras emociones y de identificarlas. Si no las identifico, mucho menos las voy a entender. Si en esa situación que tú estás pensando, si esa situación tuviera un gusto, es decir, supiera a algo, ¿qué sabor tendría? Si esa situación que te produjo esa emoción agradable oliera a algo, ¿a qué olería? Si esa situación la pudieras tocar, la emoción la pudieras tocar con la mano, ¿qué textura tendría? Si esa situación agradable tuviera un color, ¿qué color tendría? Y por último, si esa situación tuviera un sonido, si esa situación tuviera un sonido, ¿cómo sonaría? Muy bien. Voy a dar unos segundos más para si alguna de ustedes no logró identificar alguno de ellos, recuerden, si supiera algo, ¿a qué sabría? Si oliera algo, ¿cómo olería? Si se pudiera tocar, ¿cuál sería la textura? Si se pudiera ver, ¿cuál sería el color? Y si sonara, si tuviera un sonido, ¿cómo sonaría? Anótelo. Sin abrir los ojos ahora o volviendo a cerrar los ojos, piense en una imagen que describa esa emoción. Una imagen puede ser una situación de varias personas, puede ser un paisaje, puede ser una imagen, la que venga a tu cabeza. Cada persona identifica imágenes con diferentes cosas. Ahora, identifica cuál fue la emoción, esa emoción agradable, cuál fue esa emoción. Muy bien. Hay otra manera de identificar mis emociones y estoy hablando de las emociones primarias. Las emociones secundarias a veces son mucho más confusas, pero como son, es importante identificar las dos, ¿cierto? Hay otra manera que yo lo llamo el ejercicio de la olla de leche. En este ejercicio, por eso estoy pidiendo que lo escriban porque ahorita nos vamos a ir a grupitos para que ustedes puedan compartir el resultado de los ejercicios. Entonces, ¿cómo es el ejercicio de la olla de leche? Todas hemos puesto alguna vez a hervir leche. Hoy en día la leche viene descremada, etcétera. Aún la leche descremada, cuando la pones a hervir, hace una capita delgaditica que se llama nata.
Pero antes, pues seguramente hay personas de mi edad o inclusive mayores que antes le traían a uno la leche de la alquería o le traían la leche, no me refiero a la marca, sino al lugar donde vendían la leche, que uno la llevaba en cantina a la casa o en las fincas, por ejemplo, se hierve la leche y hay una nata gruesa, ¿cierto? Entonces quiero que identifiques otra situación, no la misma, otra situación en la que reaccionaste con agresividad o con aislamiento o con autolástima. Fíjense, la agresividad, el aislamiento y la autolástima son reacciones y están mediadas por emociones secundarias o reactivas, ¿cierto? Entonces, identifica una situación así y escribe 2 o 3 palabritas que te ayuden a recordar cuál fue la situación. Por ejemplo, puedo poner cuando mi papá me regañó injustamente, por ejemplo, o cuando la situación que tú quieres. En la anterior era el ejercicio anterior era con una situación agradable. Esta es una situación diferente porque es en la que tú reaccionaste con agresividad o aislamiento o autolástima. Identifica entonces cuál fue la emoción secundaria que te llevó a reaccionar así. Ahora bien, vamos otra vez a la olla de leche. Si ponemos a hervir la olla de leche y la parte de arriba que se forma, la nata, fuera esa emoción secundaria que tú identificaste y yo la quitara, o sea, yo quitara esa nata, o sea, quito esa emoción secundaria, quito, por ejemplo, esa ira o ese ensimismamiento o esa autolástima o esa manipulación, esa emoción secundaria, yo la quito porque esa es la nata. ¿Qué queda debajo? O sea, debajo va a haber la emoción primaria. Toma contacto con esa emoción secundaria. Ahora quita la nata, quita esa emoción secundaria. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de la nata? Eso que hay debajo de la nata es la emoción, trata de descubrir cuál es la emoción primaria. No es fácil, no es fácil. Ahora yo voy a orar un momento, sobre todo en lo que tiene que ver con este segundo ejercicio, porque a veces nuestras emociones se ponen ahí en juego. Señor, yo quiero en este momento pedirte que tú tomes esa emoción primaria, probablemente con la que cada una de nosotras o muchas de nosotras se ha conectado en este momento. De pronto volvió a salir algo de tristeza, o de pronto salió algo de soledad, o de dolor, o de decepción, alguna cosa en el fondo que nosotros hemos tapado. Nos hemos tapado a veces con agresividad o a veces con distanciamiento. Queremos, Señor, entregártelo a ti. Y queremos pedirte, y quiero pedirte, hermana, que allí donde tú estás, invites a Jesús a esa emoción primaria. Dile, Jesús, te invito a mí, lo que el Señor te haya mostrado, la leche que había debajo de la nata. Te invito a mi tristeza, o a mi dolor, o a mi decepción, o a mi soledad. Deja que Jesús entre. Dile a Jesús que entre. Amén.